Guarda dos y se comen uno y uno. Ya, y vayan allá a comerse por allá. Gaona, tu audio. Apaguen el audio. Ya, pues. Buenas tardes con todos. Esperemos un par de minutos para que se conecten todos y continuamos con la clase. Buenas tardes. ¡Vaya, vaya! Viene, ya viene. Dixon, apaguen el micrófono. Compañero Gallo, apague su micrófono, por favor. Muy buenas tardes, compañero. Máster. Buenas tardes, Carlos. Listo, bueno, ya hemos esperado un tiempo considerable. Voy a empezar a tomar lista. Me van indicando, por favor. César Morocho, Mera. Presente. Gracias. Carmen Ushua. Presente, máster. Buenas tardes. Muchas gracias. Henry Sánchez. Henry Sánchez. A ver. Ya. José Párraga. Presente, máster. Gracias. Félix Macías. Presente, máster. Buenas noches. Buenas noches. Judith Vinces. Presente, máster. Buenas noches. Buenas noches. Elian Patiño. Buenas noches, máster. Presente. Buenas noches. Carlos Peñafiel. Presente, máster. Buenas noches. Buenas noches. Boris Navarrete. Ok, le pongo como ausente. Luis Poveda. Jennifer Vélez. Presente, máster. Buenas noches. Buenas noches. Sebastián Quintero. Priscila Mora. Presente, abogada. Buenas noches. Buenas noches. Ángela Triana. Anthony Villasagua. Presente, máster. Buenas noches, Anthony. Cristian Romario Aragundi. Presente, máster. Buenas tardes. Buenas noches. Kenneth Castillo. Michelle Martínez. Presente, abogada.
Ok. Kenneth no me contestó, ¿no? Sandra Rodríguez. Presente, abogada. Gracias. Christopher Jacome. Presente, abogada. Gracias. Joel Cabrera. Buenas tardes, máster. Presente. Buenas tardes. Carlos Arboleda. Máster, buenas noches. Presente, Arboleda. Buenas noches. Acurio Angie. Buenas noches, Magister. Presente. Carlos Holguín. Buenas noches, máster. Presente. Gracias. Giancarlos Álava. Presente, máster. Buenas noches. A ver. Kaira Arriaga. No, no me contesta. Naidalín Cedeño. Buenas noches, máster. Gracias. Leiser Mora. Buenas noches, máster, presente. Buenas noches, Leiser. Zaida Natalia. No, tampoco está. Luis Guaranda. Presente, máster. Buenas noches. Buenas noches. José Gaona. Presente, máster, buenas noches. Buenas noches. Santiago Flores. No se encuentra Santiago. Darla Bustillos. Tampoco. Lord Stalin Samuel. Lord Stalin Samuel. Tampoco. Daniel Pinos. Yandri Cedeño. Buenas noches, máster. Presente, Permiso, máster. hablo con usted. Yandri. Buenas noches, máster. Sí, buenas noches, Carmen. Mil disculpas que le interrumpa, Magister. Lo que pasa es que el compañero Pino Angamarca, él es mi vecino, vive a la vuelta. Y la mamá se puso un poco enferma y tuvieron que salir corriendo al hospital a llevarla. Daniel Pinos. Sí, Daniel Pinos. Él vive aquí al atrásito de mi casa. Y por eso yo le digo, porque la mamá es súper amiga de mi mamá y eso fue lo que yo vi. O sea, él no me dijo nada, pero yo vi que la sacaron a la señora súper enferma y se la llevaron y él iba manejando el auto. Ok, muchísimas gracias por la información. Para justificar, está anotado eso. Muchas gracias. Nos habíamos quedado. Buenas noches, máster. Disculpe que le interrumpa. Gutiérrez, por favor, no se molesta que me conecto un poco tarde a la clase. Buenas noches, máster. Disculpe, a mí no me nombró, máster. ¿Perdón? Yo hablo, a mí tampoco me nombró. A mí no me nombró, termino, máster. chicos. Buenas noches, máster. Buenas Hugo noches. Zambrano Otto tampoco lo nombró. Buenas noches, máster. Ariel Jarrín tampoco lo nombró. Buenas noches, Estoy- máster. No me aguanta. Por favor, estoy terminando la lista y y termino la lista. Si es que cuando yo termine no les he nombrado, perfectamente me pueden avisar. Ya, máster. Muchas gracias. Me parece que me quedé en Yandri Cedeño. Buenas noches, máster. Ya, buenas noches, Yandri. Johnny Pincay. Yandri Cedeño. Ok. Buenas Johnny noches, Pincay. abogada. Presente. Gracias. Presente, Johnny Pincay. Gracias, Johnny. Karen Apres. Presente, máster. Muchas gracias. Gilmer Ibarra. Buenas noches, máster. Presente. Ya, muchas gracias. Ariel Vera. Ariel Buenas Vera. noches, máster. Ariel Jarrín Vera no será. Sí, precisamente. Ah, listo. Gracias. Ya, muchas Presente. gracias. Marcos Cruz. Presente. Gracias, Marcos. Jefferson Hiller. Jefferson Hiller. Presente, máster. Buenas noches. Buenas noches. Jean-Pierre Arias.
Presente, abogada. Muchas gracias. Steven David de Chalen. Aquí el apellido no me sale muy bien. Buenas tardes, Chalén, presente. Chalen. Ah, ya Sí. sí. Entonces. Ya. Anthony Zuriaga. Presente, máster. Buenas noches. Buenas noches. Manuel Álvarez. Buenas noches, máster. Presente, Manuel Álvarez. Buenas noches. Colin Cobeña. Yuleidi Arevalo. Buenas noches, abogada. Buenas noches. A ver, al día de ayer teníamos 49 personas presentes, el día de hoy están 73. Por lo Máster, tanto, buenas noches. buenas noches. Muñoz Buenas Alvarado, noches, disculpe que máster. recién me pude conectar. Máster, buenas noches, Daniel Pino. Ya. Máster, Por favor, buenas noches. todas las personas, Las hay. muchas gracias. Todas las personas que no fueron nombradas o las que llegaron tarde, les pido de favor me ayuden poniendo tal como estaban otros compañeros poniendo sus nombres en el chat, para que yo al final les pueda registrar, porque estamos ya con el tiempo avanzado, casi la mitad de la hora, y luego no vamos a poder revisar nuestra materia y no tenemos muchos días. Entonces, por favor, ayúdenme poniendo los nombres ahí y ya luego yo actualizo. Les agradezco mucho. Ok, entonces, el día de ayer avanzamos un poco revisando la ley y nos quedamos en el principio de equidad. Habíamos acordado que me envíen lo que ustedes entendieron sobre este principio. Les pido de favor, luego conversaré con la chica Sandra, me parece, al final de la clase para conversar y ver este tema, ¿ya? Es que creo que usted me dio mal el número. Ya, por eso, al final de la clase conversemos. Vamos avanzando porque Correcto. estamos con el tiempo que nos atrapa. Y sí, me imaginé que algo debió haber pasado porque yo no estaba recibiendo nada. Entonces, ya conversamos, Sandra. Muchas gracias. Entonces, bueno, continuando con el tema de principios, hay 3 principios fundamentales en esta ley. Es importante tomar en cuenta la estructura de la ley. Empieza la ley con el principio porque, como les decía, en base a los principios se rigen todos los artículos. E incluso posteriormente, si es que hay algún artículo que no esté de acuerdo al principio, siempre digamos, si es que hay un artículo que está en contraposición con otro, siempre se elige el que esté de acuerdo al principio. Si hablamos de que hay un artículo que esté en la misma ley y que los dos estén contrarios, cuando sea un momento de tomar decisiones, siempre se va a preferir el artículo que esté más favorable al principio que la ley maneja. Entonces, por eso es importante también saber cuáles son los principios que tiene la ley. En este caso, vamos a hablar del principio de movilidad, ¿qué significa transitar libremente, priorizando la integridad física? Todos tenemos el derecho de movernos libremente por el país. Sin embargo, claro, este principio tiene también sus excepciones, ¿no? Como por ejemplo, lo que pasó con el tema del COVID cuando estuvimos en estado de excepción, este principio fue limitado. Entonces, es importante también tomar en cuenta que a estos principios de esta ley está por debajo de otras leyes que son supremas, como por ejemplo la Constitución, y en la Constitución se establece que este derecho de libre movilidad en momentos de estados de excepción puede tener limitantes, y eso fue lo que nos pasó. Entonces, entendiéndole a la ley tiene estos principios que le organizan a los artículos, pero también hay otras leyes que están por encima, como por ejemplo la Constitución, los tratados internacionales, y esta ley también tiene que estar de acuerdo a la Constitución, ¿no?
Luego tenemos el siguiente principio, que es el principio de desarrollo sostenible. Y quiere decir que debe haber un equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y sociales. Esto quiere decir que, como ustedes ven en este gráfico, debe haber un desarrollo sostenible, un desarrollo económico, social, viable, medioambiental y equitativo. Si hablamos de un ejemplo que se encuentre en la ley que ustedes conozcan, que esté de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible, ¿cuál creen que serían? Un ejemplo que esté de acuerdo con el desarrollo medioambiental. ¿Puede repetir? Ok, ¿qué artículo que ustedes conozcan o qué fase de la ley o qué me pueden poner a mí como ejemplo como para certificar que cumplimos el principio de desarrollo sostenible con esta ley? Digamos, en el ámbito medioambiental. ¿Qué normativa conocen ustedes que ayuda al medio ambiente en el ámbito de tránsito? Yo recuerdo el de reglamento sobre la revisión técnica vehicular para reducir las emisiones contaminantes. Sí, precisamente. Entonces, en base a este principio de desarrollo sostenible es que se crearon estos artículos, donde se establece la ayuda o la deducción de ciertos impuestos también para los vehículos que son eléctricos. Y también en los temas de revisión vehicular, entiendo que estos autos tienen ciertas exoneraciones también. En cuanto a los principios, estos serían los 3 principios que manejan generalmente la ley. Y luego es importante conocer cuáles son las instituciones que están encargadas de este tipo que están encargadas del transporte, del tránsito y de la seguridad vial en el país. Los 3 principales organismos que se han determinado por ley son el Ministerio del Sector, la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados, y los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos y municipales y sus órganos desconcentrados. Ustedes en el lugar que viven, ¿me pueden dar un ejemplo de cómo se maneja el tránsito en su sector? ¿Quién está a cargo? ¿La Agencia Nacional o los gobiernos autónomos por su sector, por donde ustedes viven? Buenas noches, Máster. Actualmente se encuentra la Comisión de Tránsito del Ecuador. Sí. A ver, ¿en tu sector está la Comisión de Tránsito? Sí, Máster, en efecto. Ok, y la Comisión de Tránsito es un ente que es adicional, claro, a la regulación vial en el país. Ahora, por ejemplo, en mi sector, acá estamos con generalmente los metropolitanos, acá en Quito. Y, por ejemplo, les cuento, yo vivo en un lugar donde si cruzo un puente, me revisan los metropolitanos. Y si es que no cruzo este puente, me revisa la policía. Entonces mucho también depende del área geográfica donde estamos para saber cuál de las autoridades son las que nos van a regular en el tema de tránsito. En cuanto al sector donde ustedes viven, mayoritariamente entiendo que es la Comisión de Tránsito. Una pregunta, abogada. Uh-huh. ¿Qué forma de revisan? ¿Cómo? ¿Tiene los metropolitanos de un lado del puente? Ellos van el mando lo que es el por tránsito. El territorio. Claro, por territorio. Es que sí, por el territorio, porque si cruzamos un puente por donde por debajo pasa un río que divide geográficamente a los cantones. Entonces, en el Cantón Quito, quienes están a cargo son los metropolitanos. Y en el otro cantón, en el Cantón Rumiñahui, no se ha determinado, este gobierno autónomo, el del Cantón Rumiñahui,
no tiene policía metropolitana de tránsito, por lo tanto, quien revisa en este lugar es la policía. Es como quien dice rural. Sí, precisamente. Claro, acá también en la rural son los policías también. Ujú. Entonces, es también importante determinar, además de saber cuáles son los organismos que regula el transporte en nuestro país, es también importante saber que estos organismos tienen competencia de acuerdo a la injerencia geográfica, ¿no? Y saber también ustedes ya luego van a tener que conocer cuáles serían las limitaciones geográficas de su labor. En cuanto al Ministerio del Sector, es decir, al Ministerio del Tránsito y Transporte Terrestre, tenemos que incluir que tiene la rectoría, este ministerio tiene la rectoría incluso en todo el país, y es la institución a la que las demás instituciones que se encuentran aquí, los demás órganos, tienen que rendir cuentas. El ministerio es una suerte de auditor. En cuanto a la Comisión Nacional de Transporte, podemos hablar que la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte está encargada de la regulación y planificación y el transporte terrestre en el territorio nacional. Ahora, están encargados en el territorio nacional, sin embargo, no los vemos en todo el país, ¿verdad? O ustedes me pueden comentar de que se haya aplicado esto en efecto en la realidad en el país. La Comisión Nacional de Transporte, ¿les han visto a las personas de la Comisión Nacional de Transporte actuando en todo el país? No, maestra. ¿De qué forma? Es decir, siendo quienes regulan las vías, tal cual como lo hacen entiendo que allá donde ustedes viven, la Comisión Nacional de Transporte incluso tiene su propio personal que está en las vías regulando, ¿verdad? Sí, maíz. Sí, pero no pasan en todos lados, o sea, solo por ciertos lugares. Sí, y sin embargo, en la ley, como ustedes pueden ver, ellos tienen la capacidad, la competencia para actuar a nivel nacional. Sin embargo, por temas técnicos, esta capacidad no ha sido entregada completamente a la Comisión Nacional del Transporte. Y se mantiene como se mantenía antes de la ley, únicamente en ciertos sectores. Esto básicamente es por temas técnicos, más no por temas de falta de legitimidad de ley. Porque como acabamos de ver o vemos aquí en nuestra pantalla, ellos tienen injerencia a nivel nacional. Si podés puntuar, puntúa. Si se da el milagro, ganá. Pero no te vayas, Julián. Ahora, conversemos de cuáles serían las atribuciones que tiene el Directorio Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre. El directorio lo que hace es dar normativas, regular a través de resoluciones cómo va a funcionar el tránsito en nuestro país. Y lo que podemos indicar es que estas resoluciones tienen que ser motivadas. ¿Qué quiere decir que sean motivadas? Que tienen que tener un sustento legal, un sustento no solamente legal, también tiene que tener un sustento sobre motivación de hecho, es decir,
además de que exista un artículo que les pueda cubrir a sus decisiones, también deben haber motivaciones de hecho que estén ocurriendo en la realidad. Y una vez que se haga un análisis entre las dos, ellos pueden concluir. Y lo que ellos concluyen es vinculante para nosotros. ¿Qué es qué es un directorio? Un directorio es más o menos como cuando se nombra al presidente, vicepresidente y los vocales de una clase. Entonces, el directorio hace como la directiva de la clase donde nosotros estudiábamos en la escuela, el colegio. Y las entidades que acabamos de conversar, que acabamos de ver, son son como las tres principales clases, ¿no es cierto? Las tres principales instituciones que tienen su propia directiva. A eso se refiere el directorio. Y esta directiva, en lugar de organizar a los compañeros, en lugar de hacer estas actividades que hacía el presidente de clase, el vicepresidente, lo que hacen ellos es emitir normativa. Y esta normativa siempre tiene que tener motivación. En caso de que no exista motivación, las resoluciones pueden ser anuladas. Ahora, en cuanto al segundo libro, entonces en el primer libro lo que estuvimos viendo es cómo está organizado el transporte en nuestro país, cuáles son los principios, estas instituciones dónde pueden tener injerencia y luego quién dirige estas instituciones, que es el directorio. Ahora, revisar este tema, podemos hablar del transporte terrestre automotor. Entonces, ¿qué creen que sucede con el transporte en nuestro país? ¿Qué es? Aquí ya, bueno, tenemos explicado lo que es. Pero ¿qué creen que es el transporte terrestre para nosotros? Un sector público el cual nos ayuda con la movilidad de cada persona. Claro, nos ayuda a movilizarnos a las personas. ¿A quién más? Ayuda a movilizar lo que es producto también, abastecimiento. En efecto, también ayuda mucho en la actividad económica del país. En el comercio. Uh-huh. Entonces, ya solamente con estas dos cosas, podemos decir que es fundamental el transporte terrestre. Estamos hablando únicamente del transporte terrestre. Hay otros tipos de transportes, ¿no? Que sería el aéreo, el marítimo, pero concentrándonos en el transporte terrestre, le vemos como un servicio público. La ley nos indica que es un servicio público, es decir, que todos tenemos derecho a este servicio y que es tan esencial porque a través de él se dirige no solamente la movilización de las personas, sino también la movilización de las actividades económicas que tienen las personas. Otra vez el ejemplo, cuando pasó lo del COVID y estuvimos en casa, el servicio público era uno de los servicios que no pudo parar. Tenía ciertas restricciones, pero habían servicios que no podían parar. No podía dejar de movilizarse de manera terrestre para entregarnos mascarillas, para entregarnos comida, para entregarnos ciertos servicios. Hubo gente que no pudo dejar de trabajar. Por lo tanto, esta gente tenía que movilizarse. Si no se movilizaban ellos, si no tenían ellos esta excepción de movilización, hubiera sido un caos. Entonces, este servicio es esencial para que nosotros podamos mantener la economía en el Estado. Y además,
como es esencial, el Estado lo que tiene que hacer es asegurar que las personas y los bienes puedan movilizarse de un lugar a otro. Y además tiene que asegurar el Estado que este derecho se mantenga, y el Estado tiene que asegurar que haya estrategia para que cuando nos movilicemos no nos choquemos todos, ¿verdad? Por eso hay normativa. Por eso es que también existe la normativa. ¿Para qué? Porque el Estado tiene el deber de organizar este movimiento de las personas y de las empresas. Ahora vamos a hablar de los servicios de transporte. Como este es un servicio esencial, entonces también hay personas que se dedican a brindar este servicio. Y hay una diferencia entre lo que es el transporte público, el comercial, el que es de cuenta propia y el particular. Como ustedes ven, aquí tenemos representado el público, por ejemplo. Un ejemplo de transporte público. Buses. Precisamente, otro más. Buses, taxis, trenes. En efecto. Sí, en efecto, eso es un ejemplo de transporte público. Y el transporte público tiene sus propias características, sus propios requisitos, su propia normativa, ¿verdad? Es diferente la normativa del transporte público y la normativa del particular. ¿Por qué creen que sea esto? Porque cada transporte está designado a un tema específico, a un trabajo específico. Porque en el transporte público ellos tienen una remuneración monetaria, mientras que en el transporte privado pues son de uso personal. Claro. ¿Qué sería por el tipo de transporte, abogada? Porque cada uno ofrece un servicio diferente. También pueden ser privados, pero también pueden, trabajar, comercializar, porque hay gente que trabaja haciendo flete. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si algún particular está haciendo flete y comercializando? Se le sancionaría. Será sancionado. Porque tiene que tener permiso. Claro, ¿por qué? Porque el transporte público tiene su propia normativa. ¿Por qué? ¿Por qué se le va a sancionar si nos ponemos a pensar en lo que vimos aquí de la obligación que tiene el Estado? Pero prestaron servicio. Se le puede sancionar porque el Estado tiene la obligación, como este es un servicio, es un derecho que todos tenemos, es un servicio que el Estado nos tiene que dar, porque en base a esto podemos organizar al país. A la persona que está en el transporte privado, dando un servicio de carácter público, sin permisos, lo que está haciendo es movilizarse de manera insegura. Si algo sucede con este carro que no tiene permisos, si este carro que no tiene permisos mueve a personas o mueve a gente y algo le pasa, es muy difícil que las personas puedan incluso hasta reclamar. Por lo tanto, no es seguro que esta persona realice esta actividad. Entonces el Estado tiene el derecho y la obligación de sancionar, porque esta persona lo que está haciendo es generar inseguridad. ¿Por qué genera inseguridad? Porque el transporte público, al tener normativa específica, esta normativa no viene de la nada. Esta normativa tiene análisis técnicos para saber qué es lo que necesita tener un vehículo, o lo que necesita demostrar un vehículo para tener la calidad de público. Entonces, en base a la obligación que tiene el Estado de darnos un transporte terrestre seguro y libre, el Estado puede sancionarle a este particular por no cumplir con la normativa, no tener los permisos. Y estos permisos para el transporte público y comercial son especiales. Son especiales porque ellos se van a mover por todo el país
porque ellos, aparte de moverse por todo el país, van a llevar productos que son necesarios para todos. Entonces, es importante también tomar en cuenta esto, la clasificación de los servicios de transporte. Ahora, vamos a hablar de la atención prioritaria. Esta atención prioritaria, ¿con qué principio creen que se relaciona? El principio de equidad. Sí, precisamente con el principio de equidad que estuvimos viendo en la clase anterior. Entonces, vamos a ver que a las personas con discapacidades, a los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños, niñas y adolescentes son personas que forman parte de los grupos prioritarios. Es importante que cuando ustedes también identifiquen a este tipo de personas, tomen en cuenta que se les va a tratar no igual que a todos, porque estábamos hablando del principio de equidad, ¿se acuerdan? El principio de equidad lo que nos decía es que como hay diferencias entre las personas del mismo nivel, a ciertas personas se les puede dar, miren, unas 3 cajitas más, ¿verdad? Para que estén al mismo nivel que otras personas, que tal vez si no están dentro de los grupos prioritarios, se les da únicamente una cajita para estar en proporción, en el mismo nivel. Entonces, lo mismo pasa acá, tomando en cuenta este principio, ya se identifican cuáles son estas personas que no están al mismo nivel de los demás. ¿Por qué? Porque tienen condiciones que les hacen especiales y más vulnerables. Por lo tanto, a ellos se les da atención prioritaria. Y bueno, en el servicio de transporte terrestre, por ejemplo, se les da tarifas diferenciadas. Hablando del servicio de transporte terrestre, que es un servicio de carácter público, podemos hablar de que, bueno, me gustaría que uno de ustedes lea esta diapositiva. No, más. Listo. Perdón, no le escucho. No escuché. ¿Me iban a ayudar con la lectura? Buenas noches, máster. Aspectos de la presentación del servicio de transporte. La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes, niñas y niños. La eficiencia en la prestación del servicio. La protección ambiental y la prevalencia del interés general por sobre el particular. Sí, en efecto, estos son los aspectos de presentación del servicio de transporte. Como ven, aquí también estamos hablando de la protección otra vez de la seguridad. De la seguridad de todos los usuarios. En el caso de la integridad psicológica y sexual, estamos hablando ya no solamente de la movilización, ¿no? Estamos hablando de la forma en la que se van a movilizar los usuarios. Estos usuarios tienen que movilizarse de forma segura. ¿Qué hacemos si es que vemos un transporte público donde las personas están colgándose de la puerta? Está repleto el transporte público y hay personas que están colgándose de la puerta. Se está cumpliendo con este principio, con este aspecto de presentación del servicio de transporte. Porque no hay seguridad, hay la probabilidad de que sufran algún tipo de accidente. Claro que no. ¿Y cuántas veces hemos visto que eso sucede?
muchas veces. En efecto, sucede bastante. Y en todo el país es algo parecido a lo que vimos. A veces está escrito en la ley, pero a pesar de que está escrito, el cumplimiento es difícil, porque no solamente estamos hablando de lo que diga la ley, sino también de lo que la cultura nos ha acostumbrado a tener. Entonces, también a veces estamos tan acostumbrados a tener este tipo de inseguridad que no le hacemos caso a la ley, ¿verdad? Pero nuestra labor es empezar a cambiar el chip, a cambiar el pensamiento. Nosotros estamos, ustedes, por ejemplo, que están estudiando esta parte de la ley, que es la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, ustedes ya van a conocer esto. Ya de ahora en adelante, cada vez que ustedes vean a alguien que está subiéndose así en el bus, no es lo mismo que alguien que se haya subido sin conocer la ley, sin conocer que estamos nosotros, que hay una norma que está tratando de cambiar nuestra cultura. Ustedes ahora ya son conscientes de esto. Y de ahora en adelante son ustedes quienes eligen si van a ayudar a que esta cultura cambie o no. O si vamos a continuar con la cultura de inseguridad. Así también con el tema de la eficiencia en la prestación del servicio, en la protección ambiental y la prevalencia del interés general por sobre el particular. Entonces, cuando ustedes estén enfrentados a casos concretos de aplicación de esta ley, ustedes van a tener que elegir si continúan con la costumbre o ayudan a que la cultura cambie. Porque bueno, para eso está la ley, ¿no? Para ayudarnos a cambiar nuestra forma de ver muchas cosas. Hablemos ahora del servicio de transporte público. Perdón, está repetida. Lo que les decía en la lámina, hace 2 láminas. El servicio de transporte público tiene su normativa especial, ¿no? Entonces, en primer lugar, el Estado y las personas que brindan el servicio de transporte público tienen un contrato para poder operar y estas tienen que estar legalmente constituidas. ¿Por qué creen que se necesita que las operadoras de transporte público estén constituidas legalmente? Ok, esto se encuentra así porque cuando están constituidas legalmente, se puede encontrar un responsable formal. Se puede encontrar quién es la persona encargada
la persona jurídica encargada o quienes son las personas encargadas de asegurar que este servicio que se va a dar al público va a cumplir con la normativa. ¿Qué pasa si es que un chofer se huye cuando hay accidentes? Porque bueno, hemos visto esto mucho, ¿verdad? Si un chofer huye cuando hay un accidente y no hay una operadora constituida, no hay una persona jurídica por detrás, ¿qué creen que pasaría? ¿Sí me están escuchando? Sí, mi máster, no habrá registro de quién fue el Sí le escucho, conductor máster, que le escucho. iba en esa unidad. Para que no sabía qué responderle, no sé. Yo creo que se buscaría a través del tema de quién es el propietario del vehículo para poder llegar a la persona que está conduciendo. Claro, pero a veces no está conduciendo el que es el propietario del vehículo. Y el tema es que Pero en la ese caso persona... ya, una pregunta, pero en ese caso ya nosotros no seguiríamos con ese procedimiento, ¿verdad? No, claro que no. O sea, ustedes simplemente, eso sí, ustedes como son las personas que están en el campo, ustedes muy técnicamente, muy sin criterios personales, lo que hacen es levantar información. Porque ya en base a la información que todos ustedes levantan, es que se generan los procesos ya jurídicos. Pero como les decía, en caso de que, esto como un paréntesis, ¿no? Por lo que me acabas de preguntar. Pero lo que les decía es que si es que no hubiera una operadora que tenga los permisos o una operadora que esté constituida legalmente, sería muy difícil encontrar una persona responsable o una institución responsable de cualquier cosa que pase en el servicio. Entonces, por eso es que es inseguro estar en vehículos particulares realizando el transporte público. Si es que se huye el dueño del vehículo, si es que el dueño del vehículo se huye y este dueño aparte no ha sido, o si es que la persona que conducía un vehículo privado se huye y se le busca al dueño en base a la documentación, pero se ve que la persona que es la dueña ya no ha tenido legalizado el contrato de compraventa, no ha sido quien manejó, muy difícil encontrar a una persona responsable que se pueda hacer cargo de cualquier cuestión. Entonces, por eso es que es importante mantener esa formalidad y que se pueda controlar también. Entonces, a dar el servicio de una manera en específica y técnica. Hablando del transporte comercial, vamos a hablar de que el transporte comercial presta el servicio a terceras personas. Podemos hablar como transporte comercial también al transporte escolar y al institucional. El escolar no entra del carácter de servicio público como lo que son los buses interprovinciales e intraprovinciales. Los taxis también entran como transporte comercial cuando están dentro de los cantones, las tricimotos, los transportes de carga pesada, los de carga liviana, el turístico y bueno, en el reglamento no se ha ampliado mucho el tipo de transporte comercial que existe. Luego tenemos el transporte particular que, como saben, satisface las necesidades de los dueños de este vehículo y de sus familias. Hablando del transporte internacional, podríamos hablar de que el transporte público está garantizado por el Estado, el transporte internacional público. Y como ve terrestre, sino también del aéreo y el marítimo. Tenemos también el transporte fronterizo, que ya habla de un servicio que se realiza dentro de los límites establecidos, ¿no? Para la frontera.
no todo el territorio de los países, pero sí dentro del ámbito fronterizo. Luego hablamos de los servicios conexos de transporte terrestre, de los puertos secos, de las estaciones de transferencia, que son servicios conexos a este servicio de transporte terrestre. Y podemos decir que geográficamente estos servicios se pueden dividir en intracantonal, interprovincial, intrarregional, intraprovincial e internacional. Diferencias, a ver chicos, ya con esto terminamos. Diferencias entre intracantonal y intraprovincial. Intracantonales, los buses de transporte que movilizan a las personas dentro del mismo cantón. Intraprovinciales, los que movilizan a las personas dentro de la provincia. Precisamente. Y pueden estar, tal vez ellos convivir en un mismo lugar. Estar movilizándose al mismo tiempo por un mismo lugar. No, los intracantonales están dentro del cantón y los intraprovinciales pasan por las vías que rodean el cantón. Sí, en efecto, pasan por las vías que rodean el cantón. Sin embargo, si es que un intracantonal, pueden existir momentos en los que sí pueden pasar juntos, pero el intracantonal es quien tiene la prioridad dentro del cantón. Y en efecto, el intraprovincial lo que usa son las vías que son externas al cantón. El interprovincial usa las vías ya que van por fuera de la provincia. Y obviamente el internacional estaríamos hablando de ya el transporte que cruza la frontera. Con esto habríamos cubierto lo que es el tipo de transporte, las modalidades en el ámbito geográfico y los transporte público. Hasta aquí estaríamos con la clase. Les agradezco muchísimo. No se desconecten. Ya, ok. No se desconecte, Sandra. Muchísimas gracias para conversar y ver cómo hacemos lo que quedamos la semana anterior. No, pues la clase anterior. Gracias a los demás. Tengo una pregunta. Sí. Es sobre lo del deber. Ahí hay una pregunta en el numeral que dice elaborar un parte policial. Habría que hacerlo. Tienes que sacarle todas las facturas a nombre de él. ¿Habría que hacerlo con todos nombres y apellidos o simplemente se le pone las circunstancias y la observación? Me estás hablando del deber que está colgado en la plataforma, ¿verdad? Sí, correcto, el mismo. Ya, sí, si es que hablamos de elaborar el parte policial, sí sería mejor que lo hagas tal cual como va a ser. Es decir, poniendo nombres ficticios. Ni siquiera me he parado, recién medio recuperándome por ese teléfono casi le quiebra la mano a esa niña. El parte policial es lo que es como lo que les decía, que es de levantar. Justo conversamos de eso, ¿no? Que ustedes van a tener el tema de levantar la información de manera técnica. Entonces, en un parte lo que se evita es poner criterio subjetivo. A mí me parece que esto debía ser así. O yo qué sé, es importante, o poner alguna recomendación que sea Máster, sí. disculpe, podemos hacer lo podemos hacer parte por novedades, parte por accidente de tránsito, parte por estado de embriaguez, podemos hacer cualquiera de eso. Voy a revisar bien eso, lo que me acabas de preguntar tú. ¿Qué tipo de parte? Pero en realidad yo creo que sería cualquiera. Lo único es que sí les recomiendo que mantengan la objetividad. Es decir, que lo que hagan es describir una situación y no poner lo que ustedes creen de la situación. Simplemente describir el hecho
y luego unir ese hecho con alguna norma. Nada más. No poner lo que ustedes creen que estaría bien o mal. O sea, Máster. tendríamos que ser tal cual como es el parte policial. Sus Claro. circunstancias, su croquis y demás. Sí, precisamente, muy técnico. Máster, una consulta. ¿Usted no va a brindar la cátedra sobre parte policial o en base a los conocimientos que hemos obtenido? Nosotros vamos a revisar eso aquí un poco, pero entiendo que también hay otra materia que les va a dar este feedback. Pero ustedes tienen esto como deber, parte de la plataforma dentro de mi asignatura, entonces sí lo vamos a revisar. Más adelante. Es una pregunta. Todo deberíamos poner el nombre, aunque ya lo haya anotado en la lista al principio. No, solamente las personas que no están anotadas, por favor. Ya, gracias, más. Gracias a ti. Máster, disculpe, los que ya lo pusimos. Bueno, no importa, igual yo ya les tengo anotados acá. Muchas Ya, gracias. listo. Muchas gracias. Sandra, era Sandra, ¿verdad? ¿O Roxana? Aquí estoy. Ya. Hola. Entonces te di mal el número, no puede ser. Sí. Pero tú tienes el grupo, ¿verdad? Sí, ya están, ya creo que casi todos están en el grupo, solamente que usted no está Yo no. porque el número, sí, o sea, había agregado a ese número, Me pero me descolaron. dicen que luego se salió del grupo, y yo dije, ¿qué será? Y cojo y le escribo, y me dice, no, es que está equivocado o algo así. Ah, ok. ¿Qué número te di? A ver, déjeme ver. Me dio el número 0988 Ajá. 383505. Ah, no, 383508. A ver, nada, a ver, díctemelo. 0988 38 35 08. Ahí sí. Ujú. Ahora mismo la agrego al grupo para ver ese. Ok. Estamos 72 participantes. Ahí la agregué. Ya, sí, aquí. Y ahí sí. Ya estoy. Ya ve. Entonces ya le enviamos Sí, porfa. Ya, acá para que envíen. ya Les listo. agradezco muchísimo. Ya listo. ¿Ya ves? Chicos, entonces para que ya vayan comenzando a enviar el deber. Bueno, la actuación en clase. Hice. Okay.
Abogada, una pregunta. ¿Todavía está? Sí, estoy viendo el tema de la asistencia. Lo que pasa es que quería preguntarle bien, lo que pasa es que no me quedó bien claro el tema de que sería en este caso el trabajo final, que sería la cuarta pregunta, que dice llenar debidamente un parte policial conforme a las reglas establecidas en el artículo 163 y sección a elección del estudiante. Más o Ya. menos. ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, esto vamos a revisar más adelante, ¿no? En la materia, pero queda confuso. O sea, lo que me queda confuso es si dice con cualquier contravención o solamente con el artículo que está ahí, que dice con el artículo 163. Verás, el tema del 163 es lo que te indica cómo debe ser llenado el parte policial. Ah, ok. Es más o menos la guía de cómo le debes hacer al parte, pero obviamente que ese parte policial va a estar de acuerdo a alguna contravención. Y en ese tema, en el tema de la contravención, sí es algo que O sea, puedes entonces puede elegir. ser cualquier contravención con nombre ficticio. Sí. Ah, ok, entonces, es que Eso no se me trata. había quedado claro, pensé que era específicamente con mis nombres, pensé que era con mis nombres y con alguna contravención en específica, pero vais a elegir entonces. Claro, ahora lo que te recomiendo es que leas el 163 y en base a eso, y Ah, ok, después, entonces. ajá, y después vamos, si deseas, le revisamos. Ah, ya, sí, es que Le no lo revisamos entendía a muy lo que bien. entendiste del Ah, 163. ya, sí, entonces, para ver el artículo ya hacer como quiera el deber, para hacer el parte de cualquier contravención. Claro, es que ahí está lo que tiene que tener el documento. Ah, ya, listo, entonces, muchas gracias, me quedó claro ahí ya. Ya, con gusto. Abogada, todavía no nos podemos dejar. Sí, escuché a alguien. Bueno, abogada, todavía no nos podemos. Está entrecortado, no entiendo muy bien. Máster, ya podemos ir retirándonos. Claro, claro que sí. Mensajes. Ya terminó la clase. El niño tiene frío, el niño tiene hambre y hace cuac, cuac, cuac.